voy a denunciar estas acciones por primera vez. Tienen la misión, tienen el encargo de deprimir el nivel de ingresos de la población cubana por la vía de la manipulación especulativa de la tasa de cambio de la moneda, con efecto directo en el crecimiento de los precios, la propagación en redes de mensajes intimidatorios y alarmistas y la alteración así del comportamiento natural del mercado. El efecto es un daño severo al ingreso de cada cubano y obstáculos adicionales a los programas de estabilización macroeconómica. Cuando el dólar en Cuba rompió la barrera de los 300 pesos, la gente se escandalizó. Eso fue en febrero de 2024. Cuando se acercó a los 400 pesos, en mayo de 2024, la asfixia económica era ya insoportable. Y cuando en octubre de este mismo año, 2025, rozó la dramática cifra de 500 pesos cubanos por un solo dólar, el pánico y la desesperación se apoderaron de la calle. Ante esta catástrofe, la pregunta que resuena en cada esquina es ¿quién tiene la culpa? El gobierno cubano tiene una respuesta muy clara y muy conveniente. La culpa es de un medio de comunicación independiente llamado El Toque. En este video de hoy, te voy a contar la historia de cómo un gobierno, incapaz de frenar el colapso de su propia moneda, decidió fabricar un enemigo para desviar la atención de su propio fracaso. Quédate conmigo para entender a fondo la estrategia que ha usado el régimen para hacerte creer que un sitio web y no sus políticas fallidas es la causa de que tu dinero, el triste peso cubano, no valga nada. Vamos a empezar por el principio, por la conversación que tú mismo has tenido o has escuchado decenas de veces en la última semana. Alguien pregunta, ¿a cómo está el dólar? Y la respuesta casi nunca es un número exacto, sino una referencia. A cómo está en el toque o, si te quieren vender, a 5 pesos más por encima de lo que dice el toque. Esta simple frase, repetida en colas, en grupos de WhatsApp y en negociaciones a media voz, es el epicentro del conflicto. El Toque, una plataforma multimedia independiente fundada hace ya más de una década, se convirtió en el referente cambiario de facto del país. ¿Cómo pasó esto? En 2022, su equipo lanzó un servicio que bautizaron como la tasa representativa del mercado informal. Su objetivo era simple: reflejar los valores de compraventa de las divisas que circulan en la isla, basándose en las ofertas y demandas que la propia gente publica en redes sociales y plataformas digitales. Su metodología, que han hecho pública y transparente, fue validada por varios economistas de renombre. Es un algoritmo que rastrea miles de anuncios públicos de compra y venta en ciclos de 24 horas. Identifica las palabras clave, la moneda, el precio y calcula un valor central, una mediana. No es una tasa de banco, no son transacciones confirmadas. Es, en esencia, un espejo que refleja lo que ya está pasando en la calle. José Hassan Nieves, su director, un periodista cienfueguero de 38 años, lo ha explicado en múltiples ocasiones. La herramienta busca que la gente no pierda tiempo comparando precios en 1000 grupos distintos. Es una guía, una referencia informativa. Él mismo reconoce que, aunque la referencia influye en la tendencia, no la determina. No puede determinarla, porque la tasa de toque es una consecuencia, no una causa. Pero para el gobierno cubano, este espejo era intolerable. ¿Por qué? Porque reflejaba una imagen que no querían ver y, sobre todo, que no querían que tuvieras con tanta claridad la imparable devaluación del peso cubano. Y aquí es donde empieza la verdadera operación de propaganda. Cuando en 2024 el dólar se acercaba a esos 400 pesos, se activó la maquinaria. No fue una crítica aislada, fue un ataque coordinado. Algunas voces hablan de un ejército de más de 2000 perfiles en redes sociales que de la noche a la mañana empezaron a culpar a El Toque y a su director. El medio se convirtió automáticamente en enemigo del régimen, en un contrincante del Banco Central de Cuba. Se le acusó de desafiar la política monetaria, pero lo más importante es que sirvió y sirve hasta hoy como el escudo perfecto del gobierno. Es la excusa ideal para justificar por qué vives asfixiado por la inflación,
por qué los precios no paran de subir y por qué el salario que te pagan en pesos se te disuelve en las manos. La prensa oficial, con el diario Granma a la cabeza, se llenó de artículos difamatorios. Los titulares y las frases eran casi idénticas, señal de una campaña orquestada. Decían que el toque era una plataforma sin sede en el país, lo cual es cierto, pues su equipo tuvo que exiliarse. Decían que estaba financiada por agencias extranjeras, mencionando a la USAID y la NED, las siglas que el régimen usa siempre para gritar mercenario. Lo acusaron de desplazar de facto la autoridad cambiaria del Banco Central y de operar en un contexto de guerra económica. La narrativa estaba servida. El toque no es un medio, es un arma de Estados Unidos para destruir la economía cubana. Y esta narrativa bajó en cascada. El nieto de Fidel Castro, el influencer Sandro Castro, salió en sus redes a decir que el medio manipulaba los precios y que estaba en manos de una élite oscura. El propio ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, usó su cuenta de X para afirmar que era un grupo financiado por Estados Unidos con la misión de deprimir el nivel de ingresos de la población por la vía de la manipulación especulativa. En las redes, los carteles con la cara de José Hassan Nieves satanizándolo o las consignas como contra el toque para abajo se multiplicaron. El gobierno cubano se siente muy cómodo con esta historia. Y hay que ser honestos, mucha gente la cree, o al menos duda. ¿Por qué? Porque como dice el propio Nieves, entender las razones económicas que llevan a la devaluación de la moneda nacional, a la inflación, es complicado para algunas personas. Es mucho más fácil entender la historia de un villano. Es más sencillo señalar a una página web que entender conceptos como déficit fiscal, emisión monetaria sin respaldo o colapso de la producción nacional. Pero la frase más importante que dice Nieves, y que es la clave de todo este video, es esta. El fin de la propaganda de los regímenes totalitarios no es convencerte de algo, es que lo dudes todo. Entonces, lo que hacen es sembrar mucha cizaña. No quieren que creas ciegamente en Granma. Lo que quieren es que dudes de la información que da el toque. Quieren que pienses, bueno, el gobierno es un desastre, pero estos de toque también seguro que están inflando los números. Y en esa confusión, en esa duda, el gobierno gana tiempo y diluye su responsabilidad. Ahora, vamos a hacer lo que el gobierno no quiere que hagas. Vamos a apagar la propaganda por un momento y vamos a analizar con datos y con lógica ¿por qué el precio del dólar sube y sube a pesar de eventuales caídas? ¿Es realmente el toque quien fija ese precio? ¿O son las decisiones del propio gobierno las que han cavado este abismo? La primera causa, y quizás la más importante, la economía cubana no produce. Un país que no produce bienes no genera riqueza. Y si no genera riqueza, su moneda no tiene valor. ¿Cuál fue el resultado de la última zafra azucarera? Un desastre histórico. Cuba, que fue la azucarera del mundo, ahora tiene que importar azúcar. ¿Qué pasa con la producción de alimentos? El campo cubano está ahogado por regulaciones, falta de insumos y precios topados que no incentivan a nadie. El resultado, el país tiene que importar cerca del 80% de los alimentos que consume. Tiene que importar el pollo de Estados Unidos, el arroz de Vietnam, los frijoles de cualquier parte. Y para importar, para comprar todas esas cosas en el mercado mundial, ¿qué moneda hace falta? Hacen falta dólares. Si un país necesita comprar casi todo lo que consume fuera, necesita una cantidad gigantesca de dólares. ¿Y de dónde saca Cuba esos dólares? Tradicionalmente las fuentes eran el turismo, la exportación de servicios profesionales, sobre todo médicos, el níquel, el tabaco y las remesas. Analicemos eso. El turismo no ha levantado cabeza desde la pandemia. Las cifras oficiales una y otra vez incumplen las metas proyectadas. Menos turistas significa menos dólares entrando a la economía. Las exportaciones de níquel o tabaco son insuficientes y las remesas, aunque siguen llegando, cada vez lo hacen más por canales informales, lejos del control del Estado, precisamente por la desconfianza que el propio Estado genera. Entonces, tenemos la ecuación básica. Hay una demanda brutal de dólares para importar comida, medicinas, combustible, piezas de repuesto, de todo. Y hay una oferta muy baja de dólares porque no entra ni el turismo ni la inversión. Y la producción nacional está en el suelo. ¿Qué pasa en cualquier mercado del mundo cuando algo es muy demandado y hay muy poco disponible? Su precio se dispara. Esto no es ideología,
es la ley de oferta y demanda. El toque no inventa esta demanda. El toque simplemente la registra. Pero hay un factor que es aún más decisivo. Una decisión tomada por el propio gobierno que fue como echarle gasolina al fuego de la inflación. Y esa decisión tiene 3 letras: MLC. Las tiendas en moneda libremente convertible. Vamos a analizar esto con calma, porque es el corazón del problema. En 2019, el gobierno cubano, con sed de divisas, decidió abrir tiendas que solo vendían productos en una moneda virtual respaldada por dólares, euros o cualquier moneda fuerte. El Estado te paga tu salario, tu jubilación, en pesos cubanos. Pero al mismo tiempo, ese mismo Estado abre tiendas para venderte productos de primera necesidad, como aceite, pollo o detergente, y también electrodomésticos o piezas de carro, en una moneda que tú no ganas. ¿Qué provocó esto de forma inmediata? Creó un apartheid económico. Profundizó la división del país en 2. Los que tienen acceso a divisas por remesas o negocios y los que no. Pero más que eso, creó la necesidad estructural más grande de dólares en la historia reciente de Cuba. Si tú necesitas comprar un refrigerador o simplemente quieres comprar aceite de mejor calidad o un paquete de café que no encuentras en pesos, ¿qué estás obligado a hacer? ¿Estás obligado a buscar dólares? Tienes que coger tus pesos cubanos que el Estado te pagó e ir al mercado informal a comprar los dólares que necesitas para poder comprar en la tienda del propio Estado. Es el gobierno cubano quien, con la existencia de las tiendas MLC, te obliga a ti, ciudadano, a participar en el mercado informal de divisas. El gobierno es el principal motor de la demanda de dólares. Cada tienda MLS abierta es una máquina de chupar divisas del mercado informal y, por tanto, una máquina de devaluar el peso cubano. Porque cuanto más necesitas esos dólares para comprar en la MLC, más estás dispuesto a pagar por ellos. Y el precio sube y sube y sube. El toque no creó las tiendas MLC. El toque no te obliga a comprar dólares. El gobierno sí. Luego, sumemos a esto el famoso ordenamiento monetario de enero de 2021. La tarea ordenamiento. Se suponía que iba a unificar las monedas y a arreglar las distorsiones. ¿Qué pasó en realidad? Se fijó una tasa de cambio oficial de 24 pesos por $1, cuando en la calle ya la realidad era otra. Se disparó la inflación de forma oficial, los precios subieron por decreto y aunque subieron los salarios, los precios subieron mucho más. El ordenamiento fue un fracaso reconocido a medias, que en lugar de ordenar, desordenó más la economía y pulverizó el ya deteriorado poder de compra de los cubanos. El gobierno imprimió millones de pesos sin respaldo productivo para pagar esos aumentos de salario y salió más dinero sin valor a la calle para perseguir los mismos pocos productos o los dólares para la MLC. Solo significa una cosa: más inflación, y por si fuera poco, llegó el paquetazo de principios de 2024. El gobierno, con un déficit fiscal gigantesco, porque gasta mucho más de lo que ingresa, decidió subir el precio de la gasolina en más de un 500%, subir el precio de la electricidad y del agua. ¿Qué crees que pasa cuando sube el combustible de esa manera? Que sube absolutamente todo lo demás. Sube el transporte del agricultor que lleva la yuca al mercado. Sube el costo del camión que distribuye el pan. Sube el taxi particular en el que te mueves. El gobierno, de nuevo, inyectó una dosis letal de inflación a la economía. Y cuando el costo de vida sube de esa forma tan brutal, ¿qué valor tiene el peso cubano que tienes en el bolsillo? Menos que nada. La gente huye del peso cubano como de la peste. Entonces, recapitulemos. Tienes un país que no produce nada, que necesita importar todo, que no tiene turismo, que tiene una política y unas tiendas que obligan a la gente a comprar dólares y que además aplica medidas como el ordenamiento, el paquetazo, que disparan los precios y destruyen el valor de su propia moneda. ¿De verdad alguien puede creer que el culpable de que el dólar cueste 500 pesos es una página web? El toque es el termómetro. El gobierno cubano es la enfermedad. Y la estrategia del gobierno es culpar al termómetro por marcar la fiebre. Ahora, analicemos la otra cara de la moneda. ¿Por qué el toque se volvió el referente y no, por ejemplo, el Banco Central de Cuba? La respuesta es simple: transparencia contra opacidad. Como dijimos, la metodología del toque es pública.
Su director y sus economistas dan entrevistas, la explican, la debaten, admiten sus limitaciones. Dicen claramente, esto es un cálculo informativo. No son transacciones confirmadas. Es un valor central. Ofrecen algo. ¿Qué ofrece a cambio el Banco Central de Cuba? Silencio y ficción. El gobierno mantiene una tasa de cambio oficial, primero de 24 y luego de 120 pesos por dólar. Pero esa tasa es una fantasía, es un chiste. Dime tú, ¿puedes ir ahora mismo a un banco o a una casa de cambio y comprar dólares a 120 pesos? No, no puedes. El Estado no te vende dólares. El Estado solo te los compra. Si eres tan ingenuo de vendérselos a 120 cuando en la calle te dan casi 500. El gobierno puso una tasa oficial que no existe en la práctica. No hay un mercado cambiario real funcional donde tú puedas participar. Como el Estado falló en su función de crear un mercado de divisas transparente y accesible, la gente creó el suyo, el mercado informal. En la calle, en Telegram, en WhatsApp. Y como ese mercado es caótico, el toque vino a ponerle un poco de orden, a ser un promedio, un referente. La gente adoptó la tasa de toque no por una conspiración, sino por pura necesidad. Era, en su momento, la única referencia disponible que se parecía a la realidad. Ahora hay más, pero la del toque sigue siendo la más conocida. El gobierno está furioso no porque el toque manipule la tasa, sino porque la transparencia del toque, aunque sea imperfecta, expone la mentira y la irrelevancia de la tasa oficial del Banco Central. El toque le quitó al gobierno el monopolio de la información cambiaria. Y eso, para un régimen totalitario, es un pecado capital. Esto nos lleva de vuelta a la campaña de desprestigio, que no es solo propaganda, sino que ha escalado a un nivel de acoso personal y amenazas muy peligroso. Cuando la situación se puso peor este año, con el dólar acercándose a los 500 pesos en agosto y octubre, el régimen necesitaba un culpable con más urgencia que nunca. Y la escalada contra José Hassan Nieves se volvió brutal. Ya no eran solo artículos en Granma. Según denuncia el propio Nieves, recibió un video donde le advertían que sabían dónde estaba localizada su residencia en Miami, una amenaza directa a su seguridad y la de su familia. Se empezó a filtrar la supuesta apertura de una causa penal en Cuba contra él por el delito de mercenarismo, la misma etiqueta que usan contra activistas y periodistas independientes para justificar largas condenas de cárcel. Están usando la acusación de recibir fondos de la USAID o la NED no solo para desprestigiar, sino para construir un caso criminal. Y la cosa no paró ahí. La represión cruzó las fronteras. El pasado 5 de noviembre, hace apenas unos días, Nieves se encontraba en la Ciudad de México para participar en un festival de periodismo. Y allí, a las afueras del Centro Cultural España, se materializó la táctica de acoso más antigua del régimen, el acto de repudio. Un grupo de unas 8 personas, lideradas por un militante del Partido Comunista de México llamado Iván Carreño, se apareció con altavoces y pancartas con el rostro de Nieves. Empezaron a gritarle insultos, a llamarlo terrorista y nefasto, a decir que no era bienvenido en México y que no hacía nada por el pueblo de Cuba. Lo que nos deja esta historia es una lección clara sobre cómo funciona el poder en Cuba. El gobierno se enfrenta a un problema que él mismo creó, el colapso de su modelo económico. Sus propias decisiones, como la tarea ordenamiento y la creación de las tiendas MLC, y sus propias incapacidades, como la falta de producción, han creado una tormenta perfecta que ha destruido el peso cubano. El resultado es la inflación que te come el salario, la escasez que te desespera y la necesidad de huir de una moneda que no vale nada. Ante este desastre, el gobierno tiene 2 opciones. La primera es rectificar, eliminar las tiendas MLC y en dólares, liberar las fuerzas productivas del campo y de la ciudad, crear un mercado cambiario real y transparente y dejar de gastar en hoteles de lujo mientras el pueblo no tiene medicinas. Esa es la opción difícil, la que requiere admitir el fracaso. La segunda opción, la que siempre eligen, es la fácil, encontrar un culpable, fabricar un enemigo. Y el toque fue y es el candidato perfecto. Es independiente, está fuera de la isla, recibe fondos extranjeros, como todas las organizaciones de su tipo, para poder sobrevivir y, lo más importante, publica un dato diario que expone la mentira oficial. Así que el gobierno invirtió sus recursos, no en arreglar la economía,
sino en una gigantesca campaña de propaganda para que tú creas que tu miseria no es culpa de las políticas de Díaz-Canel, de Marrero o del Partido Comunista, sino de un periodista cienfueguero en Miami y su algoritmo. La estrategia es clara. Si no puedes controlar la realidad, ataca al que la describe. Si no puedes frenar la fiebre, rompe el termómetro. Y si la gente sigue mirando el termómetro roto, acusa al fabricante de terrorismo. Es una estrategia de desesperación. Es el reconocimiento de que han perdido el control de la economía y gracias a la tecnología también están perdiendo el control de la narrativa. El precio del dólar no lo fija el toque. El precio del dólar lo fija la realidad. Y claro está, la realidad del cambio de moneda en todas partes tiene un alto componente especulativo. El precio del dólar en Cuba lo fija la falta de confianza en el gobierno. Lo fija la destrucción de la industria nacional. Lo fija la necesidad de importar cada grano de arroz. Lo fija cada tienda que abren y que te obliga a buscar dólares. El toque solo se atrevió a ponerle un número a ese desastre. Y el gobierno, en su impotencia, ha decidido disparar al mensajero. Pero ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Usas la tasa de toque como referencia en tu día a día? ¿Crees que ellos tienen alguna culpa en la inflación o son solo el espejo de una economía en ruinas? ¿Quién crees que es el verdadero responsable de que el peso cubano valga cada día menos? Déjame tu opinión aquí abajo en los comentarios, que es muy importante leerte. Y si este análisis te ha parecido útil, si te ha ayudado a entender mejor lo que está pasando, te pido que nos apoyes, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Y lo más importante, comparte este contenido. Compártelo con tu familia, con tus amigos, en tus grupos de WhatsApp, para que esta información llegue a más cubanos y podamos combatir juntos la desinformación. Como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba.